invito a que se pongan de pie, si pueden, y que escuchemos la palabra del Señor, que abramos nuestros corazones para adorarle a Él y darle la honra que Él merece. Así que hacemos una oración. Padre Santo y Padre bueno, venimos ante ti, Señor, agradecidos porque tú estás presente en nuestras vidas, Señor, por tu gracia y tu misericordia a lo largo de esta semana, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día, Señor, y sabemos que estás con nosotros. Toma nuestra adoración, Señor, en esta tarde y en este día como un cántico de nuestro corazón, Señor, personal, en agradecimiento por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu perdón, por tu gran bondad, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Él por la alegría que nos da, porque en Él podemos gozarnos y saber que aún en medio de las dificultades está presente y cambia todo, cambia nuestras debilidades, nuestras tristezas, cambia todo lo que quizás a nosotros nos puede hacer caer por su alegría. Él nos da de su fuerza, Él nos da de su esperanza y nos ayuda a través de todo lo que podamos estar atravesando. Así que a Él adoramos. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor. La alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor
nuestra alegría, es nuestro gozo, nuestra fortaleza y permanece. Ese es nuestro Señor. Y el Señor al que adoramos es Rey, está vestido de majestad, es grande. Y la palabra del Señor dice: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. En Él confiamos, en Él sabemos que nuestra vida está segura, está completa, y por eso le adoramos. Todos lo verán.
lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Eres digno de toda alabanza, Señor, de nuestro amor, de nuestra confianza, Señor. También queremos, Señor, darte nuestra ofrenda, Padre Santo, y dedicarte todo lo que somos, Señor, y lo que tenemos. Así que si hermano Iván puede pasar y orar por las ofrendas. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Esa ha sido nuestra afirmación en esta tarde. Pero el salmista David también decía, Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Y ese es el mismo Dios que está por nosotros y para nosotros, el que nos sostiene, el que nos dirige. Él es nuestra fortaleza. Como
sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, se muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, y tu compañía, porque estás presente, Señor, por tu consuelo, Señor, por tu verdad. Padre, nos quedamos sin palabras, Señor, para describir lo grande que eres, Señor, lo poderoso que eres, lo santo que eres, lo justo que eres, Señor. Y por todas esas razones y muchas más, Señor, confiamos en ti, Señor, te amamos y escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Jesús, gloria a Dios. Te adoramos, mi Dios, en esta tarde. Te honramos, mi Dios, por el tiempo que hemos tenido de adoración. Te damos gracias por este tiempo de bendición. Juntos como iglesia, Señor, en comunión contigo, en comunión unos con otros. Gracias porque podemos declarar y podemos confiar en nuestro corazón de que tú nos amas, Señor. Que bendices nuestra vida y bendices también nuestros hijos y los hijos de sus hijos, nuestras familias. Y cada generación la dedicamos a ti, Señor. Cada generación subsiguiente que nos va a sustituir en algún momento, la dedicamos a ti, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos en tu presencia de manera libre, mi Dios. Padre, gracias por este espacio. Gracias porque
en este lugar te proclamamos a ti como Señor, como Dios, como Salvador y nuestro Rey. En el nombre de Jesús, queremos seguir viendo en tu palabra lo grande que eres, mi Dios, y todo lo que quieres hacer en nuestras vidas por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, en quien oramos en esta hora, pidiendo que bendigas cada hermano y cada hermana y cada familia aquí representada, Señor, cada uno de los que estamos presentes, mi Dios, para que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, como lo has venido haciendo desde que llegamos y quizás antes de llegar a este lugar. Y tu Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Amén. Y amén. Y estamos ya concluyendo esta serie de Creer, que ha sido, sí, extensa, pero creo que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Estuvimos 30 semanas, esta es la semana 30 de la serie, con alguna que otra interrupción por algún evento en particular. Pero vimos más recientemente algunas virtudes que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, virtudes que Dios espera en sus hijos y que espera que el Espíritu Santo también, de una manera u otra, obre en nuestras vidas cuando le cedemos control a Él. Y vimos unas virtudes recientemente que tenían que ver con el amor, el gozo, la paz, el dominio propio y la esperanza. Y eran virtudes basadas en Gálatas capítulo 5, donde nos habla de fruto del Espíritu, y eran verticales, ¿no? Eran mayormente esas virtudes que se esperan en nuestra relación con Dios. Recibimos gozo de parte de Dios, Dios pone paz en nuestro corazón, Dios nos da dominio propio y nos brinda esperanza. Y su amor, dice la Biblia, afirma, ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ahí vamos a mirar hoy una de estas virtudes que son más horizontales, que tienen que ver más con nuestra relación con los demás. Estas virtudes horizontales, como vimos, la paciencia y la bondad que debemos mostrar a los demás, y la fidelidad en nuestras relaciones, y vimos la amabilidad. Y quiero que miremos la humildad como esta última virtud que Dios espera en nuestras vidas. Para mí hay dos eventos especiales en la vida cristiana y en la vida de la iglesia en el año, es Semana Santa y la Navidad. Y podemos decir que en cierta manera la Semana Santa, lo que se celebra en Semana Santa, valida la Navidad. Porque estamos a punto de celebrar esta celebración o este evento especial en el calendario cristiano de la Navidad. Pero si miramos la cruz, vemos entonces el sentido que tiene el nacimiento de Jesús. Y de la misma manera, la humildad asegura, ¿verdad?, que el resto del fruto de nuestra vida es genuino y no es artificial. La humildad asegura que todo el resto del fruto que hemos venido hablando, que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, no es artificial. Y es algo que es genuino y que produce solo Dios en cada uno de nosotros. Y la humildad tampoco es una de las palabras muy de moda, no muy populares en nuestro tiempo. Alguien llamado Paul Powell dijo lo siguiente: el orgullo es tan sutil que si no tenemos cuidado estaremos orgullosos de nuestra humildad. Cuando esto ocurre, nuestra bondad se convierte en maldad, nuestra virtud se convierte en vicio. Fácilmente podemos ser como el maestro de escuela dominical, dice él, que habiendo contado la historia del fariseo y el publicano, le dice a los niños: inclinemos nuestra cabeza y demos gracias a Dios que no somos como el fariseo. Entonces podemos jactarnos de nuestra humildad. Podríamos llegar a un punto en que nuestra jactancia de la humildad invalide la supuesta humildad que hay en nuestro corazón y muestre el orgullo que pueda haber en nuestras vidas en ocasiones. La Biblia dice: al orgullo le sigue la destrucción. Al orgullo le sigue la destrucción. Hay teólogos que han, ¿verdad?, reflexionado sobre esto del orgullo e inclusive han dicho que el orgullo es el principio de todo pecado. Algo debatible, ¿verdad?, en teología, pero el orgullo en cierta manera es una de las cosas que trae el pecado a nuestras vidas. Cuando somos orgullosos, queremos ser como Dios, queremos estar en el lugar de Dios, y eso puede propiciar el pecado en nuestra vida. Ahora, miren el consejo de Dios: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La Biblia nos está diciendo que tenemos que tener quizá una manera de vivir muy distinta al resto del mundo, al resto de la gente cuando hemos creído en el Señor. Tenemos que vivir en humildad, y este pasaje es muy rico. Este pasaje habla muchísimo más acerca de esta humildad en la persona de Jesús. En 1884, un mensajero
despertó a un rey, era el rey Humberto de Italia, hace muchos años, en la medianoche, y le informó que había estallado una epidemia de cólera en Nápoles. Una epidemia, si le suena a usted familiar, ¿verdad? Ya estamos bastante acostumbrados a eso de pandemias y epidemias. Pues esta no era como la nuestra de COVID, esta era de cólera. Y aunque estaba programado que el rey estuviera en otro lugar al día siguiente para una recepción, envió un mensaje por telegrama diciendo: banquete en Monza, donde se dirigía, cólera en Nápoles. Voy a Nápoles. Si no vuelven a verme, adiós. Eso escribió el rey. Entonces cuenta la historia de cómo sucedió esto. Al llegar a Nápoles, este rey, se llamaba el rey Humberto, encontró solamente a personas comunes en la estación de Nápoles. No había gente rica, no estaba la aristocracia que usualmente recibe al rey. La mayoría de los oficiales se habían ido del lugar, habían huido a causa de la cólera. Sin embargo, el rey, o al rey eso no le importaba. Eran las personas a quienes él había ido a ayudar y a buscar la manera de salvar. Durante semanas trabajó para refrenar la plaga, aliviar a los que sufrían. Entró a los hospitales, sostuvo las manos de los enfermos y los moribundos entre las suyas propias y mediante un ejemplo magistral hizo avergonzar a otros de modo que se pusieran a trabajar, pusieran manos a la obra para detener el cólera. Después de una semana, uno de sus ministros le dijo: Su Majestad, ayer hubo 3.400 casos. Eso comienza a ser alarmante. ¿No debería usted regresar a Roma? El rey respondió: usted puede regresar si lo desea. Yo me quedaré aquí hasta que vea a Nápoles libre del cólera. Y mantuvo su palabra. Y cuando un rey actúa así, cuando un rey o líder desciende de su supuesto trono para servir a quienes gobierna y arriesga su vida, entonces ofrece una grandiosa imagen del significado de la humildad. Y esta es básicamente la señal del liderazgo en la iglesia del reino de Dios, cuando no estamos en un trono, sino que estamos al mismo nivel que todos los demás. La humildad debe ser ese rasgo que nos caracterice como creyentes, como líderes en el mundo cristiano y en el reino de Dios. Y les pregunto, ¿no fue lo que hizo Jesús por ti y por mí? ¿No fue exactamente lo que Cristo hizo? ¿No fue lo que Él hizo, que bajó de su trono y se humilló haciéndose hombre y muriendo una muerte humillante? La muerte de cruz. Cuando Cristo bajó, descendió del cielo. Cuando Cristo vino, se encarnó, vivió aquí todos estos años y fue a la cruz y estuvo dispuesto a entregar allí su vida, hizo exactamente lo mismo. El Rey del universo, el creador de todo el universo, viene a morir en nuestro lugar. En la mayoría de los reinos, en toda la historia, las personas ofrecen sus vidas para salvar al rey. Es lo contrario. Los soldados, ¿verdad? En las batallas, ofrecen sus vidas para salvar al rey. En el caso de Jesús, el rey ofreció su vida para salvar a la gente. Y esa es la humildad de Jesús, de la cual aprendemos hoy. Y la humildad que espera en nosotros. La humildad no tiene que ver con la humillación. No se trata de mantener baja la autoestima o tener falta de confianza. Jesús ciertamente no tenía baja autoestima. Él no era alguien que no tuviese confianza en sí mismo. Jesús ciertamente vemos en él alguien completo. Vemos en él la plenitud de una vida consagrada a hacer la voluntad del Padre. Vemos también la divinidad de él. Muchos han llegado a considerar que un cristiano que quizás es humilde es prácticamente alguien insignificante para los demás. Y en realidad, un creyente tiene un fuerte sentimiento de valía propia y una posición de identidad segura como un individuo que ya no siente la necesidad de elevar su ego, inflar su ego, su orgullo personal. En el ejemplo que vimos de este rey Humberto, él seguía siendo rey, aunque estuviera en el trono en Roma o estuviese sirviendo de rodillas en un hospital para el cólera en Nápoles, él seguía siendo rey fuera del trono. Lo mismo pasó con Jesús. Vino a la tierra, se encarnó, tomó la naturaleza humana y en esa condición seguía siendo rey. Porque esto tiene que ver más bien con el estado del corazón. Eso es lo que determina nuestro lugar y posición. En el mundo se valoran mucho las posiciones. Yo soy director, yo soy presidente, yo soy tal cosa. Y las posiciones se valoran tanto que tenemos problemas. Porque la posición no es lo que determina si somos buenos líderes o somos buenos, quizás reyes en este caso, sino nosotros con nuestras acciones validamos esa posición. Es lo contrario.
Y cuando miramos nuestro aspecto físico, si nos dejamos llevar solo por el físico, también tenemos problemas porque nos puede llevar al orgullo. La palabra modestia denota que no presumimos de nuestros rasgos y evitamos revelarnos de tal manera que haga que otros se sientan incómodos o invite a la atención equivocada. Entonces, no podemos basar nuestra vida solo en nuestro aspecto físico. Es la modestia del corazón. Entonces, trabajamos no para presumir en cuanto a quiénes somos, o revelar nuestro yo de una manera que haga sentirse incómodos a otros, o invite atención equivocada hacia nosotros. Para el cristiano la humildad significa que no se trata de mí, sino más bien se trata de Dios y los demás. Se trata de quién es Dios y cuánto puedo abonar a los demás y aportar a los demás. Ese es el liderazgo cristiano genuino. Y ahí empieza algunos libros que yo he mencionado muchas veces a ustedes. Así empiezan. El libro de Rick Warren, Una vida con propósito, empieza con la frase, no se trata de ti. No se trata de ti las cosas, se trata de quién soy yo. Se trata de qué planes tengo para ti, qué futuro tengo para ti, qué voluntad es la mía para ti. De eso se trata la vida, no de quién tú eres, sino de quién es Dios. Salomón lo resume de la siguiente manera. Salomón, con su sabiduría, ¿verdad? En un momento dijo las siguientes palabras, Proverbios 15:33. El temor del Señor es corrección y sabiduría, la humildad precede a la honra. El temor del Señor es corrección y sabiduría, la humildad precede a la honra. Hay unos líderes que yo estoy leyendo en algunos libros recientemente, sus testimonios, algunos libros de los estudios que estoy realizando, y cuando lees cómo son ellos y cómo ellos actúan, gente que quizás tú escuchas y lees sus libros, gente que tiene fama, que están en las redes sociales, que están en los videos y las iglesias online, y usted ve a esa gente que uno admira, esta gente que son líderes fuertes de iglesia, y ellos prefieren no usar sus títulos cuando van a los lugares. No quieren que le llamen doctor, aunque lo tengan el doctorado, no quieren que le llamen pastor necesariamente. Se consideran uno igual que todos los demás. Y eso es lo que es la marca de su liderazgo. Porque lo demás se vuelve a veces arrogancia, muchas veces arrogancia. ¿Qué significa valorar a otros antes que a mí mismo? Qué importante evidenciar esto primero y tratar de entenderlo. ¿Qué significa valorar a otros antes que a mí mismo? Quiero decirte algo, para definir la humildad, quizás es bueno ver lo contrario. La humildad es lo contrario precisamente a la arrogancia. Una persona arrogante quiere que su presencia domine la habitación. Quiero llegar y que todos me miren. Una persona humilde desea que la contribución que hace en esa habitación beneficie a los que están en ella. Practicar la humildad no se trata de volverse invisible y pasar desapercibido. Tiene que ver con ser modesto para sacar lo mejor de quienes le rodean. La arrogancia con frecuencia hace suposiciones en cuanto a lo que otros pueden pensar o sentir, mientras que la humildad no hará eso. Una persona humilde es cálida, puede ser agradable con cualquiera con quien se pone en contacto, sin importar su nivel de educación o su nivel social, como lo entendemos nosotros. Eso hace una gran diferencia. C.S. Lewis dijo, la verdadera humildad no es pensar peor de ti mismo. Podemos decir, la traducción podría ser, no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti. Pensar menos en ti. Eso es humildad. Cuando pensamos menos en nosotros y no menos de nosotros mismos, comenzamos a entender la humildad genuina. En una ocasión Jesús asistió a una cena donde las personas se peleaban por encontrar los mejores asientos. Y contó una historia acerca de buscar el lugar más bajo y después ser invitado a reubicarse en un lugar mejor. Y él resumió la enseñanza, esa larga enseñanza que está en la Biblia, por esta frase, ¿verdad?, que vemos en este pasaje. Lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 14:11. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dijo Jesús. Si me ayudan allá con la presentación, creo que no puedo pasarla desde acá al próximo slide. Según la perspectiva de Jesús, aquellos que desean exaltarse a sí mismos están en el extremo opuesto de los que son sus seguidores. Un seguidor de Jesús, entonces, no busca exaltarse a sí mismo. Y esto puede ser un reto para ti y para mí. Puede ser un reto hoy día. Claro, yo sé que vivimos en un mundo muy diferente al mundo de hace 2000 años en Palestina. Y tenemos
muchas maneras de exponer lo que hacemos, ¿verdad? En las redes sociales y las plataformas digitales. Y son buenas estas plataformas. Ojalá las usemos para exaltar a Jesús siempre, porque al final su reino se va a hacer, ¿verdad?, revelado, como contrario a la manera en que las cosas son en este mundo actual. Todos aquellos que hayan vivido para ser exaltados serán en cambio humillados, dice Jesús, mientras que quienes hayan servido tanto a Él como al prójimo serán recompensados. Y Jesús modeló esto en su vida. Aquel que está descrito como el león de Judá en la Biblia, vino a ser Cordero de Dios. Miren el contraste entre un león, como león de Judá, Jesús, a un cordero humilde, manso, como Él se mostró. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su humildad fue clave en el proceso de esa obra de salvación, su entrega de esta manera al punto de morir en la cruz. Fue crucial para la obra de salvación, para tu salvación, mi salvación y la del mundo. Por esto es que la humildad es algo que no es trivial, porque de esto se basa lo que ha sido nuestra salvación realmente. Y creo que miremos esta idea clave de hoy. La idea clave de hoy es que debemos decidir estimar a otros más que a nosotros mismos. Estimar a otros más que a nosotros mismos. La Escritura relaciona de manera regular la humildad con la sabiduría. Es decir, si tú eres sabio, una persona sabia es humilde, tiende a ser humilde. Miren lo que decía Salomón en Proverbios, si lo estamos viendo ya en la pantalla, 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Con la humildad, la sabiduría. Van de la mano. Entonces es algo que no puede separarse. Podemos tener mucho conocimiento, que es otra cosa, y eso no nos lleva necesariamente a ser humildes, pero el que es sabio sí es humilde, que es muy diferente y es muy distinto. O Santiago también nos dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Ojalá hubiese más personas así en los puestos clave, tanto en el gobierno como en muchos otros lugares. Personas que no usaran o que no usen sus posiciones para maltratar, que no usen sus posiciones para sacar ventaja, para robar ni para corrupción. Que se sientan siervos y humildes. Hace tanta falta esto en nuestra sociedad. Pero los creyentes que podemos alcanzar a vivirlo con la ayuda de Dios mucho más, de manera magistral, está en la Biblia descrito que la sabiduría reúne conocimiento, experiencia de la vida, capacidad personal que le permite a la persona vivir una vida que sí es exitosa, pero que a la misma vez es una vida que bendice a otros. La persona que es sabia tiene una amplia visión para ver su lugar y no sentirse amenazado por la posición de nadie más, ya que está seguro o segura en la suya propia. Y de este modo la persona sabia es libre para ser una persona humilde. Nos resultaría difícil encontrar a cualquiera en la Escritura más adecuado para hablar de sabiduría y de humildad que a Moisés. Aún así, vemos cómo lo describe la Biblia. Quiero que miremos un segundo cómo describe la Biblia a Moisés. Dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. No es raro que entonces que fuera escogido para libertar al pueblo de Israel de Egipto. No es raro que se convirtiera en líder en aquel momento. Los líderes de aquella época eran líderes algunos despiadados, que les gustaba hacer muchas cosas, que los ponían en un sitial muy elevado para ser casi adorados y muchas veces eran divinizados. Moisés era humilde. Era lo contrario. Era la antítesis del líder típico de aquella época, sobre todo del antiguo Egipto, de donde él provenía. Entonces las personas en la Escritura, las que Dios ha llamado muchas veces, son personas que mostraban humildad. Las personas en la Escritura que Dios puede que haya tal vez llamado para algo en particular, eran personas que entendían el reino de Dios. Cuando lo vemos en la figura de Saulo, o quien fue Pablo, el apóstol Pablo más adelante, vemos personas que primero se humillaron muchísimo, fueron humillados para poder llegar a ser los líderes que Dios esperaba, líderes humildes. Un líder como Saulo, que era un líder bien educado, que tenía la misión de eliminar a todos los seguidores de Cristo, que tenía la misión de eliminar la iglesia. Esa era su misión. En Hechos 3 nos dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Eso hacía Saulo al principio, este hombre educado, con conocimiento,
judío, fariseo, pero todo lo contrario a la humildad. Entonces, en Hechos 9, ya el próximo capítulo, vemos como todo cambió. Llegó la humildad cuando Jesús confrontó a Saulo. Hay una confrontación, la vemos en Hechos capítulo 9, versículos 5 al 9. Hay este encuentro de Saulo con Jesús. Usted sabe ya la historia. Saulo tiene un encuentro muy fuerte, una luz que lo hace caer de su caballo. Y pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Y aquí vemos un hombre que podía ser orgulloso, un hombre que tenía como meta destruir, tenía como meta hacer daño. Y cómo Dios lo humilla. Tiene que humillarlo porque esperaba de él humildad. Y el espíritu ese enseñable de Pablo le permitió situarse en su lugar, en el lugar correcto, para más tarde, más adelante, ser quien fue y poder decir lo que le dijo a los romanos. Si él no hubiese pasado por esa humillación, no hubiese podido decir, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ese es Pablo escribiendo, el arrogante que una vez perseguía a la iglesia del Señor, el que procuraba encarcelarlos o algo peor. ¿Y qué contraste tan grande? ¿De dónde surge ese contraste tan grande? Porque demuestra que el fruto del Espíritu Santo, de Cristo en la vida de él, puede producir una vida nueva, rendida, sometida a la voluntad de Dios. Y si esto puede ocurrir en la vida de alguien como Moisés, criado en Egipto, bajo Faraón, con todos los privilegios, príncipe, y puede ocurrir en la vida del apóstol Pablo, arrogante, airado, con deseos de destruir la iglesia, puede ocurrir en nuestras vidas. A veces podemos estar en una posición similar a estos hombres. Podemos estar en una posición similar, pero Dios nos quiere transformar. De una manera u otra puede que haya algún orgullo en nuestra vida que nos esté deteniendo en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios nos está moldeando y puede que nos humille en algún momento. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera la humildad, que produce un seguro conocimiento de nuestra identidad en Cristo. Cuando estás en Cristo sabes en quién vives. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Así que Cristo te ofrece una vida nueva en todos los aspectos, incluyendo tu identidad. Tu vida ahora es diferente porque su muerte y resurrección proporcionan seguridad ahora por la eternidad. Entonces este conocimiento que tienes ahora provoca un estado de agradecimiento ante Dios en nuestro corazón, de rendimiento, de entrega. Y ahora nos debemos a Él. Y sabemos que nos debemos a Él totalmente. Eso trae humildad a nuestra vida. Ahora, la humildad produce también libertad para elevar y estimar a los demás. Ya no tienes que vivir tratando de minimizar a nadie. Con nuestra posición en Cristo, ahora tenemos todos los recursos que necesitamos para vivir conforme a los mandamientos de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. El continuo crecimiento de esa humildad nos permite, ¿verdad?, vivir sin sentirnos amenazados o inseguros al colocar la voluntad de Dios y las necesidades de otros por encima de las propias. Somos hechos libres entonces de la tiranía de querer sentirnos superiores y nos pone en la posición de servir. Eso nos hace hijos de Dios y buenos líderes. La humildad también redirige todas nuestras relaciones para que no se traten del bienestar propio, para que se traten del bienestar de los demás. Ya no se trata de mí, de cuán bien estoy yo. Entonces aprendemos a estimar a los demás por encima de nosotros mismos. Eso es bien importante en tu vida y en la mía. Porque el siguiente paso va a ser interesarnos por las personas del modo que Jesús querría que lo hiciéramos. Buscamos servir a otros, a todos o a otros, a todos con los cuales tenemos una relación. No utilizamos a los demás como un medio para mis fines. Ya no, eso no es mi idea, no es como utilizo a la gente para mis propios fines, sino convertirnos en algo o en alguien cuya práctica es preguntar cómo podemos ser parte del plan de Dios para otra persona.
e intentamos seguir el consejo de Pablo, que nos dice la palabra de Dios, y nos dice claramente que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Sabe cuál es el líder, el mejor líder? El mejor líder es el que está llegando a un nivel donde su liderazgo busca que los demás también alcancen su propio liderazgo, donde su liderazgo aporta a otro para que sea un gran líder, quizá mejor que uno. Ese es el punto más elevado del liderazgo. No es mandar, no es controlar, no es buscar la posición y ser el centro de atención. No es el protagonismo, es que yo pueda desarrollar a los demás, ayudar a otros a que se desarrollen al nivel que puedan llegar y si es posible que sean mejores líderes que nosotros. Ese es el principio cristiano del discipulado y el liderazgo. Entonces ya no se centra en cuánto yo puedo alcanzar, sino cuánto puedo ayudar a otros a que se desarrollen y alcancen cosas para Dios, algo para Dios. Eso hizo Pablo con Timoteo, eso hacía Jesús con los discípulos y sobre todo con Pedro y Juan. Eso vemos en el modelo bíblico. Y la iglesia tiene que moverse en esa dirección, toda iglesia, y todo creyente, y todo líder. Entonces veremos necesidades que nunca vimos antes, porque vamos a mirar a la gente con otra óptica. Veo necesidades que no veía allí. Entonces vamos a escuchar quizás sobre daños que se habían causado, que nunca habíamos oído en las personas. Y hablaremos palabras de vida que nunca habíamos hablado antes a la gente. Y tocaremos los corazones de manera que no lo habíamos hecho antes, porque estamos centrados en el otro y no en nosotros. Y esto es simplemente el modelo de la vida que Cristo llevó en la tierra. No es otra cosa, precisamente. La humildad produce también un profundo sentimiento de interés por las personas en nuestro círculo. ¿Quiénes están alrededor? Entre las multitudes tú veías a Jesús. Le interesó Zaqueo en cierto momento. Le interesó la mujer que tocó el borde de su manto. Le interesó Nicodemo con sus preguntas y sus dudas. La mujer atrapada en adulterio. Le interesó a Jesús. Nadie estaba fuera de la atención de Jesús. A Jesús le interesaba a todos, sobre todo los que otros ignoraban, sobre todo los que los demás ignoraban. Jesús no miraba los ingresos, la educación, no miraba el estatus cultural, no miraba nada de eso, ni siquiera le importaba si era de hombre o mujer, no lo veía más importante al hombre tampoco que a la mujer. Jesús atendía a todos. Había un corazón humilde para servir, como Él sirvió. Y cuando tú estás en tu diario vivir, piensa en la gente, desde la cajera que te atiende en el supermercado, hasta el médico que te salva la vida, a todos Jesús los ama y todos necesitan de Dios. Todos son igual de importantes para Dios. Todos necesitan que tú le hables del Señor. Y tienen la misma, o deberían tener la misma importancia para nosotros. Ahora, también la humildad produce un deseo de reflejar a Cristo Jesús en todas las cosas. La humildad suprema se encuentra cuando situamos nuestro corazón en la posición constante de poner en primer lugar la gloria de Dios y buscar primero su reino y su justicia. Mientras más nos sumergimos en el ministerio de Cristo a los demás, en servir a los demás, más experimentamos esa vida abundante que Él ofrece. Vas a tenerla en tu vida. ¿Quieres tener vida abundante? Entonces tienes que sumergirte en ese ministerio de servir. Solo ahí vas a encontrar vida abundante. Cuando te sumerges en el ministerio de servir, de ser como Jesús, ahí empiezas a ver cambios enormes en tu vida. Hay un sentimiento fuerte, diferente, de estima, porque es la estima de Dios en tu vida. No solo tu autoestima la que se fortalece, es la estima de Dios en tu interior, que te ayuda a enfocarte en los demás. Y cuando comienzas cualquier conversación con alguien, ahora tu vida cambia, tu mentalidad cambia. Comienzas diciendo, Señor, ayúdame a poner a esta persona por encima de mí mismo y atraerla hacia ti. Atraerla hacia ti, porque le pertenece a Dios. Ahora puede ser que esté descarrilado, ahora puede ser que esté en pecado, ahora puede ser que esté alejado de Dios, pero le pertenece a Dios. Es traerlo de nuevo a Dios. Dios lo creó, Dios lo ama, Dios lo rescató y lo redimió en Cristo Jesús. Solo necesita volver a Dios. Y tú puedes ser el instrumento para que vuelva a Dios. Estas cajitas que están aquí son instrumentos para que algunos se vuelvan a Dios. Las que trajeron, que las vemos aquí tan lindas, adornadas, pero pueden ser el instrumento que Dios va a usar para que muchos regresen a Dios. Y hacemos esto conscientes de la importancia y la relevancia que tiene. Y quiero que miremos en la Biblia
Un par de pasajes más solamente, que nos dice la Escritura. Recompensa de la humildad, dice la Biblia, y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Dios puede honrar la humildad de muchas formas. Dice la Biblia, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Jesús humilló a sí mismo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo exaltó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Y precisamente eso Dios lo ofrece también a sus hijos, en alguna manera, quizás no al nivel, y no estoy hablando que seamos igual a Jesús, pero dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hay sí recompensa por esa actitud en nuestra vida de humildad como Jesús, cuando seguimos y vivimos de la manera que Él lo hizo. Quizás en la última semana de Cristo en la tierra, donde más vemos esto, en la semana de la pasión, Jesús comenzó su semana montado en un burro, humildemente, en su entrada a Jerusalén. Continuó con una pequeña y tranquila reunión de 13 personas para cumplir la Pascua y celebrar la cena del Señor e instituirla allí. Durante esas fiestas Jesús hizo lo impensable, lavó los pies de sus discípulos en esa última semana, la función de un esclavo, lo más humilde en aquel momento. Y siendo ya muy de noche, oró solo en el huerto. Después fue traicionado, arrestado, golpeado, escupido, humillado. Y a su vez él humildemente no abrió su boca, dice la palabra. Terminó la semana crucificado en una cruz, no por lo que él había hecho, sino por lo que nosotros merecíamos. Él tomó mi lugar y tomó tu lugar, tomó nuestro lugar. Entonces la humildad de Cristo se ve en toda esa semana de la pasión, en toda esa semana de su última semana del ministerio en la tierra. Vemos a Jesús sumiso a la gente, montado en un burro. Vemos a Jesús sumiso a los discípulos, lavando sus pies, aunque era el Señor, sirviéndoles. Vemos a Jesús sumiso al Padre, orando en el huerto, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos a Jesús sumiso ante sus enemigos, aceptó la acusación, no abrió su boca, no se defendió, sumiso a las necesidades del mundo, y las tuyas y las mías, porque murió muerte y muerte de cruz. Murió, aunque no lo merecía, para darnos a nosotros una vida que pudiéramos realmente tener, aunque no lo merecíamos. Una vida eterna, una vida en abundancia. Entonces Jesús nos llama a vivir como Jesús lo hizo. Precisamente nos dice la palabra del Señor. Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, por eso mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa fue la mayor exaltación en la vida de Jesús. Y mi pregunta es cómo tú quieres vivir tu vida. En esta tarde, ¿cómo queremos vivir? ¿Con arrogancia o con humildad? En esta última semana se utilizó una vasija para el mayor acto de humildad. Esa vasija de barro, o ese lo que se conoce como un cuenco, donde Jesús lavó los pies de los discípulos, haciendo una ofrenda de amor desinteresada y aceptación de otros. Pero en otra vasija, con agua, similar de barro, Pilato se lavó las manos, haciendo lo que es un acto egoísta o el mayor acto egoísta para aliviar su culpa y su conciencia y culpar a otros por la muerte de Jesús. Un acto de amor desinteresado en una vasija, el otro un acto de manipulación y de justicia propia. ¿Y en qué vasija te lavarás hoy? Te pregunto. ¿Qué vasija representa tu vida y el amor por Dios y los demás? Porque podemos actuar como Pilato. Yo me lavo las manos, tengo mi propia justicia y silencio mi conciencia. O puede ser como Jesús, que usó esa vasija para servir, mostrar humildad, servir a los demás. Así que les invito a orar en esta tarde. Les invito a ir al Padre en oración, para que el Señor nos muestre cómo desea que vivamos y prontos a participar de la comunión, la cena que el Señor instituyó, entendamos la humildad que el Señor vivió y a la que nos llama.
Dios bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos, Señor, tu presencia. Estamos agradecidos de tu presencia en medio nuestro. Estamos agradecidos, Señor, por lo que encontramos en tu palabra, por toda la enseñanza, pero sobre todo el modelo de humildad que tú dejaste en tu vida, en cada acción, en cada acto de amor que tuviste para con cada uno de los que hablaron contigo, se encontraron contigo, interaccionaron contigo. Gracias, Padre, porque en cada interacción tú mostraste el valor que le asignabas a todos, el que no considerabas a unos más importantes que otros, el que no hacía distinción entre las personas, el que de muchas maneras, o que de muchas maneras nos mostraste cómo vivir y cómo relacionarnos. Pero sabemos que no podemos hacerlo sin tu Espíritu Santo, sin la obra de tu Espíritu en nosotros. Aleja todo orgullo y arrogancia de nuestras vidas, mi Dios. Permite que nos rindamos para que podamos ser más como Jesús en un mundo que necesita esta humildad que mostró nuestro Señor. Dios, capacítanos, Señor, en el nombre de Jesús, para vivir dentro de tu voluntad en esto también. Queremos, Señor, reconocerte a ti como el grande, el soberano en todo. Y eso nos pone en justa perspectiva, nos lleva a nuestra propia identidad, saber que hemos sido redimidos, lavados por tu sangre y que no lo merecemos. Nos lleva a vivir en humildad, para entonces mirar al otro, para entonces querer bendecir al otro, para entonces ver las necesidades del otro, en el nombre de Jesús. Es el llamado para nosotros, para la iglesia, es el llamado para el liderazgo, es el llamado que nos haces, interesados en otros y no en nosotros, y sobre todo reconociendo que tú eres el centro de todas nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Y en esta tarde nos acercamos, Señor, a la mesa para celebrar la Santa Cena que instituiste, Señor. Esa semana donde mostraste tu humildad, lavando los pies de los discípulos, también instituiste esta cena para que recordemos el sacrificio, lo que costó nuestra salvación. Permite, Señor, que así lo hagamos en la manera que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.